Mi trabajo como líder de Berkshire Hathaway es tener visiones y metas para la empresa en general, con un horizonte temporal a largo plazo, y luego lograr que esas metas se cumplan a través de otras personas. De eso se trata todo esto. No puedo hacerlo solo, así que tengo que saber a dónde quiero que lleguemos. Tengo que ver más allá de la próxima montaña, si es posible. Pero luego tengo que lograr que muchas otras personas miren más allá de esa montaña conmigo y realmente hagan el trabajo. Es decir, son ellos quienes lo logran. Se trata de lograr que las cosas se hagan a través de otras personas. Berkshire se parece a muchas grandes corporaciones en ciertos aspectos, pero en realidad es bastante diferente en otros. Ahora tenemos más de 150,000 personas trabajando para Berkshire Hathaway en decenas de empresas, principalmente en este país y también un poco en el extranjero. Tenemos exactamente 15.8 personas en la oficina central y Deb Ray vino conmigo hoy, así que hoy solo tenemos 13.8 allí. Y probablemente estamos funcionando igual de bien con esos 13.8 que si Deb y yo estuviéramos en la oficina. Pero esa es una organización inusual. Tenemos docenas de gerentes operativos, directores generales de sus negocios, que los están dirigiendo hoy en día y lo hacen sin ninguna dirección de la oficina central, salvo por una indicación muy limitada que les doy, sobre la cual hablaré en un momento. Pero tenemos a estas personas y son un grupo inusual de personas que dirigen estos negocios porque la mayoría de ellos nos ha vendido sus empresas y son muy, muy ricos. Tres cuartas partes de nuestros gerentes no necesitan trabajar por motivos financieros. No tienen ninguna razón financiera para trabajar. Probablemente tres cuartas partes de ellos tienen un patrimonio de al menos 50 millones de dólares y algunos incluso valen miles de millones. Y aún así, estas personas se levantan de la cama cada mañana y trabajan los fines de semana y les encanta trabajar. ¿Y por qué es eso? ¿Cuál es la clave de eso? La clave realmente es la misma razón por la que yo sigo trabajando, ¿saben? Tengo 72 años. Ahora recibo la seguridad social, así que ya saben, yo debería estar en Florida jugando al tejo o algo por el estilo. Pero hago lo que quiero. Puedo hacer cualquier cosa en el mundo que quiera hacer. Pero lo que quiero hacer es dirigir Berkshire Hathaway. Ahora bien, ¿por qué quiero dirigirlo de esa manera? Hay un par de razones. Primero, puedo pintar mi propio cuadro. Saben, voy allí todos los días y me siento como, ya saben, como Miguel Ángel trabajando en la Capilla Sixtina o algo así. Quizás nadie más piense que es una gran obra, pero yo puedo pintar mi propio cuadro. No tengo gente cuestionándome. No tengo personas diciéndome, ¿por qué no usas un poco más de pintura roja que azul? ¿Por qué no pintas un paisaje marino en vez de un paisaje terrestre? Puedo hacer lo mío. Es una forma de creatividad. Es exactamente como alguien que siente que es un golfista profesional o alguien que siente que es un pintor. No lo hacen principalmente por el dinero. Lo hacen porque les gusta hacer algo bien y porque casualmente eso coincide con sus talentos. Y la segunda cosa que me gusta, sinceramente, es que me gusta el aplauso, me gusta el reconocimiento. Así que me gusta tener accionistas que se sientan bien con lo que he hecho. Quiero decirme, sabes, tengo una tía de 96 años y su esposo también fue a la Universidad de Nebraska y ella tiene todo su dinero en Berkshire Hathaway y confía en mí. Y ahora está en Palm Springs y todo su patrimonio neto está en Berkshire. Y tengo primos y todos en nuestra familia tienen todo su dinero en Berkshire. Y esas personas confían en mí. Y es divertido tener algo en lo que realmente puedes cumplir para otras personas y cambiar sus vidas de manera positiva. De hecho, tuvimos una pareja de la que nadie había oído hablar hasta hace unos años, los Othmer en Nueva York, que venían de Omaha. No estoy seguro a qué escuela secundaria fue ella en Omaha, probablemente a South High. Dejaron 750 millones de dólares cuando murieron. Nadie había oído hablar de ellos. Y creo que una parte sustancial... ¿Lo pagaron? Sí, fue directamente aquí a la Universidad de Nebraska. Probablemente fue una sorpresa total para la universidad cuando recibieron, no sé tú, probablemente recibiste unos 150 millones o algo así. Así es. Sí. Así que gracias. Bueno, deberías agradecerles a los Othmer. Pero de todas formas, ya sabes, ves el dinero, ves que suceden cosas buenas gracias a eso. Así que es divertido. Quiero decir, es mejor que jugar golf todos los días o algo por el estilo. Así que digo, si eso es lo que me motiva a mí, ¿qué va a motivar a estos gerentes que están allá afuera dirigiendo cosas como Clayton Homes o tenemos una empresa, Flight Safety, que entrena a más pilotos que nadie en el mundo? Flight Safety está dirigida por un hombre de 85 años, Al Ulshi. Al fundó la empresa con $10,000 en 1951. Ahora entrena a 4 o 5 veces más pilotos no militares, que cualquier otra empresa en el mundo. Y él está ahí a los 85 años y además es de dominio público que tiene acciones de Berkshire por valor de $1,000 millones. Trabaja los 7 días de la semana. Le encanta. Y le encanta por la misma razón por la que a mí me gusta lo que hago. Puede hacerlo a su manera. Compra estos grandes simuladores en los que se entrenan los pilotos.
No tiene que consultarme si quiere gastar 15 millones de dólares en un simulador. No me lo pregunta. Él sabe mucho más sobre eso que yo, mucho más que yo. ¿Por qué? ¿Por qué demonios me preguntaría a mí? Yo ni siquiera puedo distinguir en qué tipo de avión estoy cuando viajo. Y Al está gastando un par de cientos de millones de dólares al año en simuladores, está gastando el dinero de Berkshire Hathaway y nunca consulta con Omaha. Nunca ha tenido que venir a Omaha para ningún tipo de reunión. Él dirige su propio negocio. Y eso es lo que le apasiona en la vida y yo le permito hacerlo. Quiero decir, esa es mi contribución. Realmente es dejar que él libere toda su energía. Y, sabes, ya estaba bien encaminado antes de que compráramos la empresa hace 7 u 8 años. ¿Por qué? ¿Por qué debería pensar que él no podría seguir dirigiéndola después de eso? Y como digo, sí, a los 85 años todavía la está dirigiendo. La segunda cosa que les gusta a nuestros gerentes, además de poder pintar su propio cuadro, es que también les encanta el reconocimiento. En mi informe anual, reporto con precisión lo que han logrado, pero han conseguido mucho. Escucharon a Susan Jock, creo, hace unas semanas aquí. Susan llegó a Borsheims y ganaba $4 la hora, $4 la hora. Antes de cumplir 40 años, se convirtió en la directora ejecutiva de la segunda mayor joyería independiente de Estados Unidos, ya sabes, desde $4 la hora. Pero es talento, ¿sabes? Y Susan sabe más sobre... Yo no sé nada sobre joyería, ¿sabes? Y podrías darme un diamante falso o uno real y no podría notar la diferencia. Pero si yo empezara a decirle a Susan qué pedir en cuanto a joyas, o si empezara a decirle qué tipo de condiciones ofrecer a los clientes, o a quién contratar, o algo así, ya sabes, ella no necesita eso en su vida. Ella realmente es la dueña de Borsheims, ¿sabes? Nosotros tenemos el certificado de acciones. Recibimos las ganancias, a eso nos acostumbramos. Pero es su criatura. Es su criatura. Ella decide, ya sabes, todo sobre ese lugar. Así que es su creación y ese sentimiento de propiedad es realmente extraordinario y es mucho mejor. Quiero decir que es la forma en la que me gusta trabajar. Es la forma en que a Susan Jack le gusta trabajar. Es la forma en que a Al Joshi le gusta trabajar. Y Susan, como cualquier otra persona en este mundo, ama ser apreciada. Quiero decir, habría algo mal en ella si no fuera así. Y la verdad es que nadie la aprecia más que yo. Quiero decir, ella es un talento. Tenemos suerte de tenerla y tenemos suerte de contar con todos estos otros gerentes. Así que el liderazgo en Berkshire realmente consiste en tomar a un grupo de personas que, usando una analogía de béisbol, serían bateadores de 400 y simplemente darles el bate y decirles que se suban al plato y hagan un gran swing. Hay muy poco más allá de eso. Una cosa que hago es que les envío una carta. No tenemos reuniones en Omaha con algunos de nuestros gerentes. No hay reuniones, y no hay catecismos ni nada por el estilo. Una vez cada 2 años les envío una carta. Eso es todo. Una y aproximadamente una página y media más o menos. La única instrucción que reciben de nosotros. Ellos no nos envían presupuestos. Nosotros no nos interesan. Algunas de las empresas usan presupuestos, algunas no usan presupuestos. Nos adaptamos a ellas. Con algunos de los gerentes hablo un par de veces por semana porque les gusta hablar con frecuencia. Con algunos de ellos literalmente hablo una vez al año porque no les gusta hablar conmigo. Y bueno, ya sabes, depende de ellos. Yo me adapto a ellos. Lo único que les digo, y esta carta, que se envió el 20 de enero de 2003, dice, han pasado 2 años y medio desde mi último memorándum. Ahora, ¿en cuántas grandes empresas, cuántos gerentes han pasado 2 años y medio sin saber nada de la oficina central? Han pasado 2 años y medio desde mi último memorándum. Aquí hay un par de cosas que deben tener en cuenta, y la número 1. Y este es el número 1 cada vez. Esto no cambia. No cambiará dentro de 2 años, ni de 4, ni de 6 años. Número 1, podemos darnos el lujo de perder dinero, incluso mucho dinero. No podemos darnos el lujo de perder reputación, ni siquiera una pizca de reputación. Asegurémonos de que todo lo que hagamos en los negocios pueda ser reportado en la portada de un periódico nacional, en un artículo escrito por un reportero poco amigable pero inteligente. En muchas áreas, incluidas las adquisiciones, los resultados de Berkshire se han beneficiado de su reputación y no queremos hacer nada que de alguna manera pueda mancharla. El año pasado, Fortune clasificó a Berkshire como la 4ª empresa más admirada del mundo. Este año fuimos terceros en Estados Unidos. Acaban de publicarlo. Nos tomó 37 años llegar ahí, pero podríamos perderlo en 37 minutos. Y ese es el mensaje. Quiero decir, nosotros, ya sabes, podemos perder dinero. No es que, claro, es mejor ganar dinero, pero nosotros encontraremos la manera de ganar dinero. Pero no podemos perder ni una pizca de reputación porque no se recupera. Y dije 37 minutos, pero puedes perderla mucho más rápido que eso.
puedes perderla en 5 minutos. De hecho, venía hablando con Bruce y él hizo algunos trabajos en Salomon Brothers, y yo regresé allí hace 11 años porque esa firma tenía el segundo balance general más grande de Estados Unidos en ese momento. Era una firma preeminente en Wall Street. John Goodfriend, quien la dirigía, tenía su foto en la portada de Business Week como el rey de Wall Street, y en abril, a finales de abril de 1991, tomó una decisión fatídica. Le informaron que un empleado en la cadena había engañado al Tesoro de los Estados Unidos, había roto algunas reglas, intentó jugar con ellos y John no reportó ese hecho al Tesoro, ni a la Reserva Federal, ni a la SEC, ni a nadie más. Él mismo no hizo nada malo, pero simplemente se quedó atrás. Él no lo reportó. El presidente de la empresa, Tommy Strauss, tampoco lo reportó. Si viste ese programa de Katy Couric el domingo por la noche sobre la corredora de Central Park, Tom Strauss apareció allí, pero Tom Strauss terminó perdiendo su... Él era presidente de Salomon Brothers. John era el presidente del consejo. John Goodfriend. No hicieron nada. Se demoraron. Y después de unas semanas, el mismo tipo que había cometido los terribles actos antes, el 15 de mayo, hizo lo mismo otra vez en una subasta del Tesoro. Y ahora estaban en un gran lío porque ya sabían desde el 28 de abril que este tipo era un mal elemento y no habían hecho nada. Y ahora, el 15 de mayo, vuelve a hacer lo mismo. Y ahora si van, empiezan a sentir que si van y hablan de ello, la gente dirá, bueno, ¿por qué no estuvieron aquí antes? Así que simplemente intentaron apartarlo de su mente y hacer otras cosas, y estuvo a punto de destruir la firma. Destruyó sus carreras. Quiero decir, John Goodfriend había pasado 30 años en Wall Street y tenía una reputación impecable. El rey de Wall Street fue derribado por un simple acto de omisión. Lo único que tenía que hacer era levantar el teléfono. Jerry Corrigan era el jefe de la Reserva Federal de Nueva York, y él solo tenía que levantar el teléfono y decir, Jerry, no lo vas a creer, pero este tipo loco de nuestro Departamento del Tesoro, Felton M. Mosier, acaba de hacer esto, y estoy terriblemente avergonzado. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Quiero decir, es que, ¿sabes? Y Jerry Corrigan, siendo Jerry Corrigan, se habría puesto rojo de la ira, se habría enojado mucho y habría soltado un montón de palabras que no puedo repetir aquí. Pero al final habría dicho, gracias por llamarnos y contarnos de inmediato, ¿sabes? Y les pondremos una multa o haremos lo que sea apropiado. Y al día siguiente, la firma habría seguido funcionando perfectamente. Pero John Goodfriend, en realidad, ya sabes, un tipo perfectamente aceptable. Pero él simplemente no actuó cuando era necesario y Tommy Strauss, que era el número 2, hizo lo mismo. Y más tarde fueron multados y ciertamente expulsados de la industria de valores. Y Salomon apenas sobrevivió. 8,000 empleados en todo el mundo vieron su futuro en verdadero peligro por ese solo acto. Así que simplemente aplica la prueba del periódico. Eso es lo que yo les digo a nuestros gerentes. Podría tener un libro de ética de 1,000 páginas. Podría tener todo tipo de reglas y cientos de, ya sabes, pero al final todo lo que tienes que hacer es pensar. Ya sabes, ¿realmente quieres que lo que estás haciendo aparezca en la portada del periódico mañana para que lo lean tus padres, tú, tu pareja, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo? Y si te avergüenza, ya sabes, simplemente olvídalo. Ya sabes, todos ustedes van a estar bien económicamente, ya saben. Lo bueno de esto es que, ya sabes, vives en Estados Unidos en el año 2003, no vives en Bangladesh. No vives en Estados Unidos, ya sabes, de 1790, cuando sería... vives en una sociedad con un PIB de más de 10 billones y tú puedes simplemente recoger las migajas y te va a ir muy bien, ya sabes. Todos ustedes tienen las cualidades. Básicamente, se necesitan 3 cualidades para hacerlo bien, y de hecho, extremadamente bien en este país. Se necesita inteligencia, se necesita energía y se necesita integridad. Ahora, todos en esta sala tienen la inteligencia necesaria. No estarías aquí si no la tuvieras. No hace falta un coeficiente de 180, pero se necesita una inteligencia razonable. Están recibiendo una excelente educación, tienen la energía, por eso están aquí, ya saben, han asistido a la escuela. Y se necesita integridad.
Y yo digo que si no tienes integridad, no queremos contratar a alguien que tenga inteligencia y energía si no tiene integridad. Preferiríamos contratar a alguien que sea tonto y perezoso, si no tiene integridad, porque probablemente nunca se tomaría la molestia de engañarnos o hacer algo por el estilo. Lo último que quiero en el mundo es alguien que sea negligente en... Moser tenía inteligencia y energía en Salomon. Él era el jefe del área de negociación de bonos del gobierno y tenía mucha inteligencia y tenía mucha energía y fue a la cárcel y casi hace que la firma se viniera abajo. Y la integridad es absolutamente una opción, ¿saben? Puede que no seas capaz de lanzar un balón de fútbol americano a 60 yardas y ya sabes, puede que no seas capaz de correr los 100 metros en 9.8, ya sabes. Puede que no seas capaz de encestar triples pero puedes elegir en qué lugar te posicionas en la escala de la integridad. No naciste predispuesto de una manera u otra. Esa es una decisión absolutamente tuya. Los héroes que he tenido en la vida han sido las personas que, en mi opinión, se han destacado en ese aspecto. Mi héroe número uno fue mi padre, pero he tenido otros héroes, Tom Murphy, Ben Graham, personas así. La razón por la que los admiraba no era porque fueran las personas más inteligentes del mundo, aunque eran bastante inteligentes, y tampoco era porque ganaran más dinero. Eso no significaba nada. En realidad es porque sentía que eran las personas con más clase que he conocido en mi vida. Quiero decir, los vi comportarse año tras año de una manera que podría escribir su historia en la portada de cualquier periódico, incluso en un tono poco amigable, y no podría hacer nada que los avergonzara en lo más mínimo. Ellos se comportaron de manera extraordinaria. Y tener los héroes correctos, ¿sabes? Es sumamente importante. ¿Sabes? Si me dices quiénes son los héroes de un niño de 10 años, puedo hacer una predicción bastante acertada sobre cómo va a ser esa persona. Querrás elegir a tus héroes con mucho cuidado porque en algún momento vas a parecerte a ellos y tienes suerte si tienes a los correctos. Te haré un comentario aparte y luego pasaremos a tus preguntas. Pero es algo, ya sabes, la mayoría de ustedes aún no son padres, pero sí. Cuando eres padre, eres el héroe natural de tu hijo. Quiero decir, eres esa gran figura, o hay dos grandes figuras, y hay un niño pequeño que realmente depende de ti. Eres el héroe natural y todo lo que reciban después en la escuela y todo lo demás van a ser moldeados más por lo que ven en tu comportamiento hacia ellos que por cualquier otra cosa que los impacte más adelante en sus vidas. Y sí, ellos quieren que seas el héroe. Por supuesto puedes destruir eso y ya sabes, lo has visto suceder muchas veces. Pero en realidad, si los padres son verdaderos héroes, el niño ya tiene el 90% del camino recorrido. Y bueno, eres afortunado si has tenido padres así. Y tú puedes ser eso para tus hijos o puedes ser otra cosa. Y estás moldeando a esa persona que está bien aprender contabilidad cuando llegas a Nebraska, pero el modelo de comportamiento que adoptas es increíblemente importante. Saben, cuando vine hoy han pasado 54 años desde que conduje por lo que entonces era la carretera 6, la Cornhusker Highway, para venir a Lincoln a estudiar. Y bueno, incluso entonces había mucha nostalgia asociada a eso porque mi padre había asistido a la Universidad de Nebraska en la década de 1920. Él era editor de The Daily Nebraskan y un día una joven de West Point, una estudiante, vino a solicitar un trabajo como reportera en The Daily Nebraskan. Y bueno, mi padre no solo la contrató como reportera, sino que se casó con ella poco tiempo después. Así que ambos padres asistieron aquí. Mi abuelo, por parte de mi madre, estuvo aquí en la década de 1890 y bueno, así que muchas cosas buenas me han pasado gracias a la Universidad de Nebraska. Recibí una educación excelente aquí. Le estaba contando al decano lo más valioso que aprendí aquí, aunque aprendí mucho, pero bueno, lo más valioso fue contabilidad y teníamos un profesor maravilloso llamado Ray Dean. Puede que incluso haya algo que lleve su nombre aquí abajo, ¿no es así? Sí. Quiero decir, él era, yo había estado en la Wharton School, fui a la escuela de posgrado de Columbia posteriormente, y tomé muchos cursos de contabilidad, pero por mucho, la mejor instrucción que recibí en contabilidad fue de Ray Dean y no hay nada más importante. La gente me pregunta qué deberían estudiar en la escuela de negocios o incluso si no van a la escuela de negocios, ¿qué necesitan saber antes de entrar en el mundo empresarial? Y yo les digo, tienen que entender contabilidad. Es el idioma. Quiero decir, es como estar en un país extranjero sin conocer el idioma si estás en los negocios y no entiendes contabilidad. Así que, ¿quieres sentirte tan cómodo con eso?
como lo estás con el idioma inglés, eso me ha hecho ganar mucho dinero porque escuché lo que Ray Dean tenía que decir hace 53 o 54 años y he podido entender lo que veía en los papeles, lo que eso me decía sobre los negocios y las limitaciones de lo que me decía sobre los negocios. Quiero decir yo, pero así es como invertimos. Ayer estuve en Knoxville, Tennessee, y acordamos comprar una empresa llamada Clayton Homes hace aproximadamente una semana. Es una gran empresa en el negocio de casas prefabricadas. Acordamos pagar $1,700 millones por ella. Hice ese trato por teléfono sin haber conocido nunca a las personas de allí, pero ya había visto suficiente leyendo los 10K, 10Q, informes anuales y observando las cifras, lo que me dicen en cuanto al tipo de personas que dirigen el lugar, el tipo de decisiones contables que toman y así sucesivamente. Pude hacer esa transacción de $1,700 millones por teléfono. Ayer fue la primera vez que conocí a las personas y su junta directiva en realidad había aprobado el trato una semana antes. Saben, no habría podido hacer eso si no hubiera disfrutado tanto en la clase de Ray Dean hace 53 años. Así que si voy a recomendar algo, aparte de esta clase de liderazgo en particular, por supuesto, si voy a recomendar algo, les diría que se sientan cómodos con eso, ¿saben? Puede que no suceda la primera semana o el primer mes en la clase, pero háganse muy amigos de la contabilidad para que me encuentro periódicamente con directores generales que realmente no lo entienden, ¿saben? Y tratan de fingir que sí. Se puede ver en sus caras que están casi asustados cuando alguien les entrega un balance general o un estado de resultados. Realmente no saben lo que significa y tienen que depender de otra persona y eso es algo en lo que no deberías depender. Nosotros tomamos todas nuestras decisiones de adquisición nosotros mismos. Quiero decir, no llamamos a consultores ni a nadie. No llamamos a banqueros de inversión para su disgusto. No hubo comisiones de banca de inversión en la operación de Clayton Homes porque ya saben, es mi responsabilidad al dirigir Berkshire entender lo suficiente sobre nuestras decisiones de adquisición para tomarlas basándome en los números que veo y en lo que observo allí. Sin embargo, este curso trata sobre liderazgo y me gustaría hablar solo un minuto sobre eso y luego realmente me gustaría hablar sobre lo que tengan en mente y recibiremos preguntas. Pero ya saben, el liderazgo obviamente es, en concepto, algo muy sencillo. Hablemos ahora de lo que tienen en mente. Buenos días. Cuando fue rechazado de la Escuela de Negocios de Harvard, obviamente eso representa en su mente una especie de fracaso. ¿Cómo adapta usted sus fracasos en la vida para volverse más exitoso? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Saben cómo conviertes un fracaso en algo positivo? Es cierto. Cuando estaba en la Universidad de Nebraska, un día estaba leyendo The Daily Nebraskan y decía, en el aula 300 o algo así, a las 3 en punto, habrá un panel de 3 profesores aquí en la universidad y van a otorgar la beca Nathan Gold. No sé si todavía la tienen. Y en ese momento decía que te darían $500 para ir a la escuela de posgrado que eligieras. No sé si la cantidad ha cambiado, pero eso era. Así que leí esto y fui a ese salón a las 3 de la tarde ese día o cuando fuera y entré al aula y ahí estaban los profesores y yo era el único estudiante que se presentó. Quiero decir, realmente les impactó. O sea, ellos se quedaron atascados, ya sabes, o seguían esperando y mirando su reloj con la esperanza de que llegaran más candidatos, pero no entró nadie. Así que gané $500 por default. Y esos suelen ser mis mayores triunfos, cuando nadie más se presenta. Y entonces ahí estaba yo, tenía $500 para destinar a cualquier, no estaba limitado, era para cualquier escuela de posgrado, para una maestría. Así que solicité ingreso a Harvard. Mi papá quería que lo hiciera. Y poco después recibí noticias de Harvard y me dijeron, ve a Chicago y conoce a este tipo que dirige eso, quien entrevista a los solicitantes del Medio Oeste. Así que tomé el tren y eso era lo que se hacía en esos días. Y pasé unas 10 horas en el Burlington yendo a Chicago. Luego me transferí a otro pequeño tren interurbano para ir a esta escuela de campo donde este hombre era el director y él era el gran entrevistador de Harvard. Y llegué allí y después de unos 10 minutos él dijo, será mejor que pienses en otra cosa. Pero ya sabes, él vuelve más adelante. Yo tenía 19 años en ese momento y parecía de unos 12, ya sabes, y me comportaba como de 8. Así que no era una gran combinación.
Así que él dijo, olvídalo. Pasé, tomé el pequeño tren interurbano de regreso a Chicago y tomé el tren de 10 horas de regreso a Omaha. Y todo el tiempo estoy pensando, ya sabes, ¿qué les digo a mis padres? Es un poco vergonzoso. Pero fue la cosa más afortunada que me ha pasado, ¿eh? Porque si hubiera ido a Harvard, habría ido a una escuela de negocios de 2 años. En cambio, solicité ingreso a Columbia, donde podía graduarme en un año y obtener una maestría. Afortunadamente, por ese accidente y por estar en la Guardia Nacional de Nebraska, que no fue llamada para la Guerra de Corea, me libré de ir a la Guerra de Corea. Pude conocer a Ben Graham, lo cual tuvo un efecto enorme en mí posteriormente. Y probablemente también conseguí a mi esposa de esa manera porque ella estudiaba en Northwestern. Y pude hacerle una especie de ofensiva total porque terminé en un año. Y de otra manera, ella habría conocido a otro chico. Quiero decir, la conquisté antes de que llegara la competencia. Y así que todo salió de maravilla. No podría haber salido mejor. Básicamente, así ha sido mi vida. Quiero decir, las cosas, sabes, vas a tener algunas decepciones, sabes. Pero lo que importa es el futuro. No sería divertido si supiera que cada decisión que tome va a ser perfecta. No sería tan divertido. Sería como jugar al golf sabiendo que vas a hacer un hoyo en uno en cada hoyo. No jugarías al golf si cada vez que te pusieras en el tee simplemente dieras un golpe y la bola terminara en el hoyo, ¿sabes? Sería divertido durante unos días y saldrías en la tele, pero el juego no tendría ninguna gracia. Así que el fracaso, ¿sabes? Ni siquiera los consideraría fracasos, pero son errores o como quieras llamarlos. Son parte del juego. Y al final, ya sabes, sigues adelante y hemos cometido muchos errores en los negocios y cometeremos muchos más. Y ya sabes, el Babe Ruth, ya sabes, durante mucho tiempo, aunque después fue superado por algunos, pero él tenía el récord de ponches y también tenía el récord de jonrones y fue el jugador de béisbol mejor pagado hasta que llegó la era moderna. Así que es parte del juego. Si haces grandes intentos, ya sabes, a veces vas a fallar. Pero ya sabes, lo de Harvard, esto te va a hacer gracia. Me invitaron de vuelta al 25º aniversario de esa clase para hablarles. Y volví. Fue un poco embarazoso porque era la reunión del 25º aniversario y la clase estaba hablando sobre los próximos 25 años con estos exalumnos que volvían después de 25 años. Y mi trabajo era hablar sobre los próximos 20, sobre su futuro financiero en los próximos 25 años. Esto fue cuando haya sido a mediados de los años 70. Y justo antes de mí en el programa, Masters y Johnson estaban hablando sobre los próximos 25 años de sus vidas sexuales, así que nadie se quedó para escuchar mi charla. Pero esa noche en la reunión de exalumnos, el compañero que era presidente de la clase se levantó y dijo, saben, somos lo suficientemente grandes como para admitir cuando cometemos errores aquí y rechazamos a este tipo y lo devolvimos al agua. Y así que ahora nos gustaría hacerlo miembro honorario de la clase. Así que lo hicieron y votaron y todos votaron a favor. Y me levanté y dije, conté la historia que les acabo de contar. Y les dije, ya saben, en ese momento lo tomé de manera un poco filosófica. Ya saben, era joven y tal vez mis calificaciones no eran tan buenas o algo así. Así que acepté el rechazo bastante bien, pero les dije, ahora que he conocido a las personas que sí entraron a la clase, estoy realmente molesto. Bien, ¿quién sigue? Mientras más lo pienso, más fácil se vuelve. Supongo que mi pregunta para ti es, después de que mueras, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Y cómo haces en tu vida diaria para asegurarte de que te recuerden de esa manera? Sí, bueno, en realidad solo quiero que el ministro diga una cosa en mi funeral. Si él sube ahí y tocan algunos himnos y todo eso, quizá toquen There is no place like Nebraska. Eso sería genial. Solo quiero que él se quede ahí y diga, Dios mío, sí que era viejo. ¿Sabes? Con eso me conformo. Pero la verdad es que en cierta medida Berkshire es mi creación. Así que me gustaría, en la medida en que la gente valore eso, eso es lo que importa. Quiero decir, ese es mi cuadro y espero que la gente vea. He estado dirigiéndola ya por casi 38 años, bueno, casi exactamente 38 años, y eso significa que solo me quedan otros 30 o 40 por delante. Y espero que hayamos hecho algunas cosas de manera diferente a otras corporaciones. Hemos operado bajo un modelo diferente y en realidad espero dos cosas al respecto. Espero primero que la gente se dé cuenta de que ese modelo funciona y por qué funciona y demás, porque es
entra en conflicto con ciertas teorías de gestión a lo largo de los años. Y en segundo lugar, lo importante es que dure mucho más allá de mí. Estuve en Walmart hace 6 meses y hablé con su grupo directivo y la pasé muy bien, lo que realmente es asombroso. El año pasado voté por Walmart como la empresa más admirada del país. Ahí fue donde fue mi voto. Es asombroso lo que Sam Walton construyó comenzando en Bentonville, Arkansas, con una camioneta enfrentándose a JCPenney, Kmart, Sears y toda esa gente sin dinero, sin bienes raíces, sin preferencia de los proveedores, sin listas de tarjetas de crédito, nada. Él simplemente los enfrentó y, por supuesto, terminó superándolos por completo. Pero lo realmente impresionante de Walmart es que Sam murió hace unos 11 años y que no se ha perdido ningún impulso. Es decir, lo que él inculcó en esa empresa, nadie más podría haberlo construido como Sam. Pero primero David Glass y ahora Lee Scott como director ejecutivo han mantenido a esa empresa con su cultura especial funcionando a toda máquina desde entonces. Y eso es realmente lo que espero, ya sabes, que suceda con Berkshire y he tratado de pensar en formas de lograrlo. Pero la verdadera prueba será si 10 o 20 años después de mi muerte, la cultura especial que creo que forma parte de Berkshire no solo sigue siendo tan fuerte como siempre, sino incluso más fuerte. Tenemos una situación en Berkshire donde en 38 años hemos tenido todo tipo de directores ejecutivos dirigiendo todo tipo de negocios, 3 o 4 de ellos en Omaha. Nunca hemos tenido un solo director ejecutivo que nos haya dejado para irse a otro lugar. Quiero decir que no sé si hay algún otro lugar así en el país. Así que y nunca hemos emitido una opción sobre acciones. Lees en los periódicos que tienes que tener opciones sobre acciones para atraer a gente de calidad, ese tipo de cosas. Nosotros nunca hemos tenido ni una sola de ellas. Y al final, no sé de cuántas docenas de gerentes estamos hablando, pero nadie se ha ido nunca a otro trabajo. Y algunos les han ofrecido mucho más dinero. De hecho, Ajit Jain, que dirige nuestra operación de reaseguros, probablemente podría haber multiplicado sus ingresos por 10. Ahora él ya gana muchos millones, pero 10 veces más, y aún así no quiere irse. Y esa es la cultura que espero que podamos mantener, y eso es lo que realmente me gustaría que fuéramos. Si he hecho algo para contribuir a que eso continúe después de mi muerte, eso sería maravilloso. Por supuesto, en realidad planeo seguir dirigiendo Berkshire después de morir. Tienen que entender eso. Les he dado a todos los gerentes tableros Ouija, ya saben, y tengo estas habitaciones oscuras a las que van a entrar y yo estaré allí. Gracias. La señora B, en el departamento de Firing de Nebraska, trabajó hasta los 103 años en Berkshire y ella es como nuestro ejemplo. Y luego dejó de trabajar y murió al año siguiente. Así que es muy peligroso retirarse tan temprano. ¿Cómo determina usted dónde hace sus donaciones? Bueno, hay una fundación Buffett. Eventualmente lo tendrá todo. Quiero decir, básicamente todo lo que he hecho volverá a la sociedad. Estados Unidos lo ha hecho por mí y ya sabes, ahí es donde debe ir. Tengo una carta de unas 8 páginas que los fideicomisarios ya han visto. Y hay muy pocos fideicomisarios. No creo en que grandes grupos de personas tomen decisiones. Eso termina siendo, ya sabes, como que desciende al mínimo común denominador. Así que solo hay quizás 5 o 6 fideicomisarios. Curiosamente, no fue solo por accidente, sino que elegí a las personas en las que más confío, tanto en su inteligencia como en su calidad, para dirigirlo después de mi muerte. Las personas en quienes me siento más seguro, una mayoría significativa serán mujeres. Será una fundación controlada por mujeres y probablemente la fundación más grande del mundo en ese momento, pero con un número muy pequeño de administradores, fideicomisarios. En mi carta les digo que no voy a darles instrucciones específicas sobre qué hacer con el dinero. Les digo que su juicio, estando vivo, será mejor que mi juicio, estando 6 pies bajo tierra. Así que, al final quiero que hagan un par de cosas. Quiero que aborden causas realmente grandes e importantes. No quiero que den $1 millón aquí y $1,000 millones allá y a todo el que, ya sabes, lo pida o que conozcan y ese tipo de cosas. Así que no quiero que hagan las cosas con cuentagotas. Quiero que apuesten fuerte, que tomen grandes riesgos. Y luego quiero que midan lo que están haciendo por la importancia de lo que hacen en contraste con la base natural de financiamiento para eso. Ahora, tomemos el campo de la salud. Quiero decir, tienes al Instituto Nacional de Salud gastando miles de millones de dólares. Hay todo tipo de dinero destinado a la investigación médica.
Sería una locura, en mi opinión, que la Fundación Buffett se dedicara a la investigación médica. No es que los temas no sean importantes, pero ya existe una enorme base de financiamiento. Sería una locura que el dinero fuera a Harvard o algo por el estilo. No es que no sea una excelente institución educativa, pero tienes a todas estas personas que donan dinero a Harvard y cuentan con una base de exalumnos muy rica y todo ese tipo de cosas. Así que quiero la combinación de un programa sumamente importante y la ausencia de una base natural de financiamiento. Bueno, ¿dónde encuentras eso? Lo encuentras en causas impopulares, en gran medida. Rockefeller sentía algo parecido. Es interesante. Él fue el primer gran mecenas de cualquier tipo de universidad para personas negras en Estados Unidos. Ahora, si lo piensas, las universidades para personas negras no tenían una base de financiamiento. Quiero decir, sus exalumnos básicamente no tenían dinero si retrocedes 75 o 100 años. Así que no llegaba dinero y la gente no, ya sabes, no construía grandes negocios y luego dejaba decenas o cientos de millones de dólares a la institución y era algo que se perpetuaba solo. Y entonces Rockefeller intervino y tomó un grupo de universidades para personas negras y las financió de una manera muy, muy significativa. Y yo admiro enormemente ese tipo de decisión. De no ser así, no habría pasado nada. Y eso es lo que espero que hagan los fideicomisarios de la Fundación Buffett. La semana pasada estuve con Bill Gates y considero que su fundación, la de él y Melinda, juntos, porque son socios iguales en ella, considero que su fundación es la más lógica de las grandes fundaciones del mundo. Están donando alrededor de $1,000 millones al año. Ahora Bill y Melinda se preguntaron a sí mismos, ¿cómo salvamos la mayor cantidad de vidas por cada dólar gastado en el mundo? Y decidieron que en ciertas áreas médicas importantes, lo que se estaba haciendo en el extranjero, en muchos países, era nulo en cuanto a estas cosas que eran fácilmente prevenibles con vacunas u otros métodos. Y decidieron que podían salvar una enorme cantidad de vidas por cada $1,000 millones gastados, pero estarían invirtiendo ese dinero, ya sabes, en lugares como la India y África, donde no recibirían ningún reconocimiento en Estados Unidos. Es decir, ningún edificio con sus nombres, nada de eso, pero ese era su criterio. Y ese es el único criterio de Bill. Quiero decir, él no quiere hablar de... Puedes ir con alguna propuesta para poner su nombre en algo, ya sabes, por $50 millones, y no le interesa en absoluto. Él es totalmente racional y se entrega por completo a ello. Él se ha educado a sí mismo en medicina y especialmente en medicina fuera de Estados Unidos de una manera que nunca he visto en nadie. Y tengo buenas noticias para ti, y esto deberías anotarlo. El 2 de mayo en la televisión pública habrá un programa con Bill Moyers. Bill Moyers lo está entrevistando y Bill explica su pensamiento filantrópico. Yo fui allí, se grabó en la Universidad de Columbia y de hecho puede que incluso me veas en la audiencia sentado junto a Melinda. Pero va a ser un gran programa. Grabaron durante 1 hora y 20 minutos y lo van a editar a 56 o 58 minutos. Pero escucharás en ese programa uno de los argumentos más convincentes a favor de la filantropía racional que jamás escucharás en tu vida. Así que es interesante. Ese programa surgió porque hace unos 2 años le hice una pregunta a Bill en una reunión de un grupo al que asisto, algo parecido a lo que tú le preguntaste. Le pedí que hablara sobre la evolución de su pensamiento filantrópico. Y éramos un grupo de unas 60 personas allí. Y él nos habló. Y quiero decir, fue una charla fabulosa. Y yo le dije, ¿sabes? Tienes que sacar eso al dominio público de alguna manera. Así que esto con Bill Moyers hace precisamente eso. Si yo muero esta noche, todas mis acciones de Berkshire, que representan más del 99% de mi patrimonio neto, van a mi esposa. Si ella muere primero, las suyas van para mí y luego todo va a la Fundación Buffett. Y entonces estará activa a una escala muy grande y esas son las directrices. Y quién sabe cuáles serán esos problemas. Quiero decir, probablemente bien podría haber sido los derechos civiles a principios de los años 60. Es decir, las organizaciones de derechos civiles, ya sabes, no recibían financiación de nadie y, bueno, el dinero no era el mayor problema, pero sí era un problema en el ámbito de los derechos civiles. Y no había una base natural de financiamiento para eso. Era un tema importante, muy importante, pero en muchos aspectos era un tema impopular. Y me parece que ahí es donde debería ir el dinero, especialmente si lo tienes a gran escala y realmente puedes hacer algo. Depende de cuándo muera, pero ya sabes, dentro de 10 o 15 años, la fundación podría realmente, quiero decir, podría tener mucho dinero.
Así que podrían hacer cosas que nadie más podría intentar. Y no será lo que la gente quiere que hagan, ya sabes, esa es la naturaleza de esto, porque si fuera lo que la gente quiere que yo haga, ya se estaría haciendo. Lo interesante, el contraste entre los negocios y la filantropía es interesante. En los negocios, yo le tiro a los lanzamientos fáciles. Me quedo ahí en el plato. Y si me gustan los lanzamientos a 1 pulgada por encima de mi ombligo, justo en el centro del plato, puedo esperar y esperar y esperar, porque no hay strikes cantados, ¿sabes? Mientras el bate esté sobre mi hombro, nadie va a cantar un strike. Sí, si el lanzador me lanza General Motors a 36, IBM a 82, Microsoft a 25 y no le tiro, no es un strike. Tampoco es un hit, pero no es un strike. Solo cuando le tiro es un strike, así que espero lanzamientos fáciles. Espero cosas que entiendo y que están exactamente en mi punto ideal. La filantropía es justo lo opuesto. Estás mirando los problemas más difíciles que enfrenta el mundo y en cierta medida son intratables. Quiero decir, estos son problemas realmente difíciles. Han resistido el uso del dinero a lo largo de los años y eso es lo que los hace problemas difíciles. Es decir, los problemas que puedes resolver con dinero son los fáciles. Son los problemas que no puedes resolver con dinero. Así que son problemas muy difíciles. Una cosa en la que me he involucrado un poco recientemente es algo que lidera Sam Nunn, ex senador, llamado la Iniciativa de Amenaza Nuclear. Y Sam Nunn, quien está tan bien informado como cualquiera en el mundo sobre el tema y es articulado y todo eso, está trabajando en el problema de los materiales nucleares y o el talento nuclear que existe en todo el mundo y que podría llegar a estar disponible para terroristas o para gobiernos para imponerlo al resto de la sociedad. Y hay grandes cantidades de uranio y menores cantidades de plutonio, y hay muchos científicos rusos desempleados y así sucesivamente. Así que esto es algo que Ted Turner en realidad creó hace un par de años y consiguió que Sam lo manejara, y como las acciones de AOL Time Warner que Ted estaba usando para financiarlo han bajado mucho de precio, se han quedado cortos de dinero. Así que eso es algo en lo que estoy involucrado. No es, ¿sabes? No es algo que tenga ningún atractivo popular. No puedes enviar algo para que cientos de miles de personas respondan, pero ese es el tipo de cosas que creo que ya sabes, la fundación debería estar haciendo. La pregunta es, si el gobierno, considerando eliminar la doble imposición sobre los dividendos, ¿cambiaría eso nuestra actitud en Berkshire respecto a pagar dividendos? ¿Y qué tipo de marco de toma de decisiones tenemos sobre si pagamos dividendos o no? Berkshire la tomé en 1965 y pagamos 0.10 por acción un año. Ocurrió a finales de los 60, no lo recuerdo. Lo he bloqueado de mi mente. Debía haber estado en el baño de hombres o algo así. Pero porque ese fue el único dividendo que pagamos. La determinación sobre los dividendos es muy simple. Podemos retener $1 o $1,000 millones o la cantidad que sea de las ganancias y hacer que ese dólar valga más que $1 en valor presente inmediato. Ahora, aunque no se utilice durante algunos años o así. En otras palabras, ese dólar vale más que $1 si se mantiene en el negocio, olvidándonos completamente de los impuestos. Supongamos una sociedad totalmente libre de impuestos en cuanto a los dividendos. Y hasta ahora, la respuesta a eso ha sido sí. Hemos conservado los dólares que hemos ganado y hemos creado más de $1 de valor de mercado por cada dólar que hemos retenido. Y mientras podamos hacer eso, sería absurdo repartir $1, incluso si no se graba, y ponerlo en mi bolsillo, donde sigue valiendo solo $1 si puedo crear más de $1 de valor en la acción. Así que hemos hecho eso durante muchos años ya. Eso no significa que podamos hacerlo para siempre, pero lo hemos hecho durante muchos años y ese es el criterio. Y ustedes encontrarán en la parte final del informe anual de Berkshire Hathaway, que estaremos encantados de enviarles a cualquiera de ustedes. También está en internet, pero encontrarán en la parte final del informe de Berkshire algo que no he visto en ningún otro informe que conozca. Es algo llamado los principios económicos de Berkshire Hathaway. Eso ha estado en el informe cada año durante al menos 20 años y esos principios no cambian. Por eso son principios, ¿saben? Y por eso estoy dispuesto a exponerlos. Quiero decir, si yo actúo en conflicto con esos principios, espero que los propietarios, ya saben, me lo hagan saber. Pero yo veo a los inversionistas de Berkshire como mis socios. Ahora, yo soy el socio administrador. Ellos no pueden, como poseo tantas acciones, no pueden hacer mucho conmigo. Así que deberían saber a qué juegan si deciden unirse a nosotros. Y eso no significa que todos quieran unirse, pero deberían saber cuáles son las reglas. Igual que si tú y yo estuviéramos empezando una sociedad y yo fuera a dirigirla, querrías saber cómo íbamos a manejar el negocio, cuáles eran mis ideas y cuál era mi horizonte temporal. ¿Venderíamos alguna vez?
¿Haría yo distribuciones? Todo ese tipo de cosas. Así que esos principios cubren este punto que mencionaste. No recuerdo si era el tercero o el cuarto o algo así, pero está explicado ahí. Y quiero que la gente entienda, quiero que nuestros propietarios lo entiendan. Es decir, yo considero a cada propietario cuando escribo mi carta anual a los accionistas, lo cual me lleva una cantidad increíble de tiempo. Quiero decir, es una tortura. Pero de todos modos es importante porque es la única vez al año en que me dirijo a mis socios. Y cuando empecé, en realidad mentalmente escribía, queridas Doris y Birdie, porque ellas son mis hermanas y tienen todo su dinero en Berkshire. Son inteligentes. Pero no son personas del mundo financiero. Quiero decir, no dedican su tiempo a eso. Y básicamente quiero hablarles a ellas como personas inteligentes que no necesariamente conocen mucho de jerga financiera, ¿sabes? Pero que están lo suficientemente interesadas como para leer mucho, porque tienen todo su dinero ahí. Así que no tengo que preocuparme por mantenerlo corto ni nada por el estilo. Si estoy hablando de su dinero, probablemente tengo su atención. Y quito eso al final, y luego quito el queridas Doris y Birdie, y pongo a los accionistas de Berkshire. Pero quiero decirles exactamente en qué están invertidos. Quiero que sea como si nuestros papeles estuvieran invertidos. Esa siempre es la prueba. Si Doris y Birdie dirigieran la empresa y yo viviera en Carmel, California, como Birdie, ¿qué querría escuchar yo de ellos, los directivos? Y una de las cosas que me gustaría escuchar es exactamente la pregunta que acabas de hacer. Ya sabes, ¿cuál es tu postura respecto a la distribución de dinero de la empresa? Porque yo puedo tomar esa decisión junto con el consejo de administración y ellos no. Y algunas administraciones retienen dinero que realmente pertenece a sus dueños porque les gusta construir un imperio. Algunos de ellos, ya sabes, lo hacen por miedo o por alguna otra razón similar. Creo que yo lo hago por una razón racional y quiero explicar esa razón, pero también les digo cómo pueden ponerme a prueba en ese aspecto, porque pienso que debo ser evaluado. Y es una relación muy importante que, en mi opinión, realmente se ha deteriorado con el paso de los años entre la administración y los propietarios. Quiero decir, tú has visto en los últimos 10 años, en mi opinión, un deterioro en el comportamiento de los directores ejecutivos estadounidenses. Obviamente hay todo tipo de excepciones, pero es muy interesante porque la mayoría de ellos no son delincuentes ni nada por el estilo. Hay algunos y últimamente han recibido mucha atención mediática, pero aún así se han comportado como lo hace la mayoría de los seres humanos. De alguna manera han adoptado el comportamiento de quienes los rodean. Por eso conviene rodearse de personas mejores que uno mismo. Quiero decir, si te rodeas de personas mejores que tú mismo te volverás mejor. Todos se comportan mejor cuando están cerca de mi esposa. Incluso yo, empezando desde una base baja. Pero ella simplemente tiene ese efecto en las personas. Y otras personas te arrastran hacia abajo. Quiero decir, cuando estaba en la Guardia Nacional e íbamos al campamento, en una hora ya estaba leyendo cómics, ¿sabes? Al poco tiempo todos estaban leyendo cómics. Y el lenguaje, bueno, cada palabra se convierte en alguna forma de grosería, todo. Simplemente te hundes. Bueno, lo que les pasó a los directores ejecutivos estadounidenses en los años 90 es que la ética situacional hizo que las normas de comportamiento pues se deterioraran. Digo que es un poco como Mae West describió su carrera. Ella dijo, yo era Blancanieves, pero me desvié. Sí, y la gestión estadounidense se desvió bastante durante ese periodo. Creo que es muy importante, ya sabes cuál es esa relación. La gente te ha confiado su dinero en Berkshire Hathaway o en cualquier otra empresa y en efecto soy un fiduciario para ellos. Y entonces la cuestión es que ya que yo controlo el lugar, ellos deberían conocer los parámetros de medición. Así que si vas a nuestro sitio web, ve al final del informe y hay algo que dice principios económicos e intentamos discutir todo lo que es importante. Y les digo que los voy a incluir ahí cada año para que puedan, ya sabes, para que puedan pedirme cuentas. Sí, y respecto a las preguntas sobre las cualidades personales que buscamos en los ejecutivos que colocamos en nuestras distintas empresas, lo primero es que normalmente no los colocamos nosotros. Quiero decir, vienen con ellos. No tenemos a nadie para colocar. Así que ocasionalmente tengo el problema si alguien muere o si hay que reemplazar a un CEO, pero la mayoría de nuestros CEOs vinieron con el acuerdo. Clayton Homes, que estamos comprando, viene con Kevin Clay dirigiéndola. No pondremos a nadie ahí. Él dirigirá el lugar como antes. Pero en cuanto a la calidad personal, cuando un vendedor viene a mí con un negocio, ya sea Clayton o cualquiera de los otros, Ike Friedman en Borsheims, la señora B en Nebraska Furniture Mart, cuando vienen a mí, la primera pregunta que tengo que hacerme, porque voy a depender de ellos para que dirijan el lugar, es decidir, ¿aman el dinero o aman el negocio? Ahora, no hay nada de malo en que les guste el dinero. Quiero decir, a todos les gusta el dinero, pero tienen que amar el negocio, tienen que sentir pasión por él, porque si les doy un montón de dinero,
dinero y aman el dinero, pero no el negocio. No importa lo que me digan, en 6 meses se habrán ido. ¿Sabes? Quiero decir, de repente se preguntarán, ¿por qué me estoy levantando a las 7:00 de la mañana solo para enviarle mucho dinero a Omaha? ¿Sabes? O sea, simplemente no va a funcionar. Así que tienen que amar el negocio. Quiero decir, quiero personas con pasión por el negocio. Solía decir que tenía un formulario de empleo de una sola línea, una sola pregunta. La pregunta era, ¿eres un fanático? ¿Sabes? Si respondías que sí, conseguías el trabajo. Porque quiero a alguien que sea fanático de su negocio. ¿Sabes? Quiero decir, quieres personas que amen enseñar si estás en un aula. ¿Sabes? Si no tienen pasión por ello, no funciona muy bien. Así que ahora, si tienen la pasión, y nuestros gerentes la tienen, pero no todo el mundo la tendría. Los operadores financieros no la tienen. Nunca hemos comprado un negocio a un operador de LBO, un operador financiero, porque a ellos no les importa en absoluto. Quiero decir, todo lo que quieren es asegurarse de que tu cheque se cobre y luego se van. Y no va a funcionar si intentamos comprarles a ellos. Así que compramos a estas personas que aman sus negocios. Y realmente mi trabajo es simplemente asegurarme de no arruinarlo y no crear condiciones que hagan que dejen de amar lo que hacen por alguna razón, porque ellos llegan amando su negocio. Solo yo puedo arruinarlo. Y a ellos les importa ser tratados de manera justa en cuanto a la compensación, pero no lo comparan con la de los demás. No tienen un abogado negociando conmigo. Quiero decir, no tengo un acuerdo de compensación con ninguno de estos gerentes que no pueda resumirse en un solo párrafo, ¿sabes? Y luego voy a otras empresas donde traen a un abogado y hay 80 páginas, ya sabes, y ahí se detalla qué pasa, cuánto les pagan de indemnización si terminan yendo a la cárcel, ¿sabes? Simplemente yo no trato con alguien que piense de esa manera. Y bueno, eso está bien. Hay un proceso de autoselección en cuanto a quienes vienen a nosotros. Existe un filtro invisible ahí afuera que hace que los Claytons del mundo, los Alyoshis del mundo, los Ike Friedmans del mundo, la señora B del mundo vengan a nosotros. Cuando hice el trato con la señora B en 1983, ella tenía otra oferta de alguien más que era un poco más alta y simplemente dijo, no me importa. Ella solo poseía el 20% de la empresa, pero tenía 4 hijos y cada uno de ellos poseía el 20%. Les dijo, ya saben, le voy a vender al señor Buffett. Ella siempre me llamaba señor Buffett, incluso cuando tenía 104 años. De hecho, cuando yo entraba a la tienda, ella decía, aquí viene mi nuevo novio joven, lo cual no me pasa en muchos lugares, se los puedo asegurar. Ella construyó todo esto. Ella llegó aquí en 1921 o 1922. Desembarcó en Seattle con una etiqueta colgada al cuello. No podía hablar ni una palabra de inglés. La etiqueta decía Fort Dodge, Iowa. No podía comunicarse. Solo tenía la etiqueta. La Cruz Roja Americana la ayudó a salir al Fuerte Dodge. Y durante 2 años no avanzó en nada porque nadie hablaba ruso o en realidad yiddish. Así que se mudó a Omaha solo para estar cerca de otros judíos rusos con quienes al menos pudiera hablar. Aprendió inglés cuando su hija mayor, Frances, iba a la escuela y por las noches le enseñaba las palabras al regresar a casa. Y empezó a enviar $50 cada vez a Rusia para traer a sus hermanos. Tenía 7 hermanos y a su madre y padre para traerlos aquí. Después de 16 años había traído a toda la familia. Había ahorrado $500 en 16 años, vendiendo ropa usada, lo que fuera. Y con esos $500 fundó Nebraska Furniture Mart, que ahora es el complejo de mobiliario para el hogar más grande del mundo. Y todo surgió de esos $500 y de una mujer muy, ya sabes, especial. ¿Y te imaginas construir algo así y venderlo, ya sabes, a algún operador financiero que lo va a revender y tratar de sacarlo a bolsa un par de años después? Y eso, ¿sabes? Significaba algo para ella. Ella quería que continuara como ha continuado. Ese es el tipo de personas que queremos atraer. No se trata tanto de que yo los elija a ellos, sino de que ellos eligen a Berkshire. Quiero decir, ese es el punto clave. Y francamente, hemos llegado a esa posición en este país donde las personas que realmente se preocupan por sus negocios de buen tamaño, no tienen una segunda opción más allá de Berkshire. Nosotros los recibimos, ¿sabes? Ellos vienen a nosotros. El año pasado tuvimos a una mujer, Doris Christopher, que vino a nosotros. Doris Christopher en 1980 tenía 2 niñas pequeñas, vivía en Chicago, probablemente en una casa de unos $20,000, y tanto ella como su esposo trabajaban. Ella buscaba algo que hacer para ganar un poco de dinero extra. Pensó en dedicarse al catering, pero decidió que eso la alejaría demasiado de sus hijas, así que decidió que lo que mejor conocía era lo que había sido. Profesora de economía doméstica, sabía de cocina y de la utilidad de los utensilios en la cocina para la gente.
así que pidió prestados $3,000 de su póliza de seguro de vida. Eso era todo lo que tenía. Fue al Merchandise Mart en Chicago y preguntó, ¿cuál es la cantidad mínima de este utensilio o aquel utensilio que un fabricante vendería? Por lo general, una docena. Y se los llevó a casa, y entonces se le ocurrió la idea de organizar estas fiestas, básicamente, en las casas de las personas. Así que se puso de acuerdo con una mujer en los suburbios de Chicago para organizar la primera fiesta. Casi se dio la vuelta. Empezó a conducir hacia allá y pensó, oh, se van a reír de mí y voy a tirar las cosas y no van a comprar. Ya sabes lo que uno piensa. Estaba muy insegura de sí misma, pero fue de todos modos. Creo que esa noche vendió mercancía por un valor de 175. El año pasado me vendió su negocio. Ese negocio generó 140 millones antes de impuestos a partir de esa inversión de 3,000. Esa mujer sentía una pasión por su negocio, entendía a su clienta, la amaba y también amaba a las personas que trabajaban con ella. Tenía 67,000 asociadas. Se llama The Pampered Chef. Algunos de ustedes quizá hayan asistido a una fiesta de Pampered Chef. Casi una de cada 10 mujeres en Estados Unidos compró algo de nosotros el año pasado. Y lamentablemente tengo que reconocer que probablemente no entendía muy bien de contabilidad. Pero ella entendía a su clienta y entendía a las personas. Le gustan las personas, ¿saben? Y yo la conocí una vez, pero cuando quiso vender su negocio, según ella, no había nadie más a quien vendérselo. Simplemente vino a Omaha. Hicimos un trato en unos minutos. El acuerdo de compensación nos tomó, ya saben, 15 segundos. Ella dirige el negocio. Nunca había estado allí. Ellos están en Chicago. Espero que sigan allí. Nosotros pagamos mucho dinero por esto. Quiero decir, algún día compraremos un negocio y solo habrá un tipo en un armario en algún lugar diciendo, ya sabes, ¿qué cifras le envío a Warren este mes? Pero nunca he estado allí. Sabes, la he conocido y he visto los resultados de lo que ha hecho y ella está enamorada de la empresa. ¿Cómo valoro los negocios que adquiere Berkshire? Bueno, lo primero que tengo que decidir cuando alguien me llama es si valorar este negocio está dentro de mi círculo de competencia. No sé cómo valorar Microsoft. No sé cómo valorar Oracle. Quiero decir, sí, ya sabes, Larry Ellison me llama o Bill Gates me llama y ellos no. Pero si alguno de esos, no sé, yo o biotecnología o cualquier otro, no sabría cómo valorarlo. Simplemente, ya sabes, les desearía lo mejor y les diría, ya sabes, creo que vale el doble de lo que ustedes piensan, pero simplemente hoy no tengo ganas de comprar. No lo sé. Así que tiene que estar dentro de mi círculo de competencia. Mi círculo de competencia son, ya sabes, negocios que puedo entender. Y cuando digo entender, no me refiero a saber usar una computadora o no usar una computadora en el caso de una empresa de computadoras. Me refiero a entender cuáles son las características económicas del negocio y cómo se va a ver realmente la empresa en 5, 10 o 20 años. Bill Gates te dirá que si él estuviera invirtiendo, compraría Merck Berkshire en lugar de Microsoft, porque es mucho más fácil entender cómo van a ser nuestros negocios, mientras que él está en un negocio donde realmente tendrás que hacer las cosas de manera diferente con el tiempo. Así que sé que Wrigley's va a seguir siendo la marca número 1 de chicle en el país. Sé que Snickers va a ser la barra de chocolate número 1 en el país dentro de 10 años. Ha sido la barra de chocolate número 1 durante 40 años. ¿Sabes? No tienes que ser muy listo para entender que cuando la gente gasta 50 centavos en algo que se va a meter a la boca, no están dispuestos a experimentar, ¿sabes? Quiero decir así que tratamos de buscar negocios que podamos entender. Ahora, hace 1 año y medio recibí una llamada de un tipo, nunca había oído hablar de él, en Denver. Su nombre era Craig Poncio. Y Craig me llamó, nunca había oído hablar de él y me dijo, tengo un negocio que es de tu tipo, quiero venderlo, estas son las razones. Tenía que ver con la salud, aunque no le presto mucha atención a las razones. Y me dijo, es por mucho la empresa líder en el negocio de marcos de fotos personalizados. Y me dijo, déjame contarte por qué tiene lo que yo llamo una ventaja competitiva duradera. Eso es lo que yo llamo ventaja competitiva duradera. Él dice, déjame contarte por qué la tiene. Me dijo, hay 18,000 personas que enmarcan cuadros en Estados Unidos, pequeños negocios familiares en cada ciudad. Lincoln tendrá media docena, Omaha tendrá una docena y ellos enmarcan cuadros. Voy a que me enmarquen un cuadro. Se lo entrego a alguien y le digo, usted, sigo su criterio. Le digo, ya sabe, lo más importante para mí es que quiero un marco bonito. Lo quiero de vuelta pronto. Quiero una entrega rápida. Bueno, con 18,000 personas en ese negocio y un sinfín de tipos de marcos, nadie puede tener un gran inventario porque no hacen tanto negocio. Quiero decir, no es Walmart ni nada por el estilo. Craig Ponzi, se graduó de una pequeña escuela en Wisconsin. Fue a trabajar a una pequeña empresa que fabricaba estas cosas. 5 o 6 años después, compró el lugar cuando facturaba $3 millones al año. Ahora factura $300 millones al año y domina totalmente el negocio de marcos de madera personalizados. ¿Por qué lo domina? Lo domina porque cuenta con una fuerza de ventas que visita a estas 18,000 personas, haciéndolo 6 u 8 veces al año.
y tiene 22 plantas en todo el país que pueden entregar el marco que el enmarcador personalizado solicita. El 85% de las veces, si lo piden antes de las 5 de la tarde de hoy, lo tendrán antes de las 3 de la tarde del día siguiente. Ahora piensa en esa cobertura. Eso es lo que quiere el cliente. No les importa si pagan 83 o 88 por enmarcar algo. Ellos, sabes, tienes algo que quieres que se haga y quieres que se haga rápido y ese pequeño enmarcador personalizado, esas 18,000 personas quieren clientes satisfechos y eso significa rapidez en la entrega, certeza y todo eso. No podrías construir un sistema de distribución que compita con el nuestro. Es decir, solo piensa en intentar construir un sistema de distribución desde cero que pudiera quitarnos ese negocio. No se puede hacer. Bueno, Craig me explicó eso en unos 15 minutos. Nunca había pensado en el negocio de los marcos personalizados, pero ya sabes, he enmarcado cuadros o he hecho que alguien los enmarque para mí y entendí el poder de eso. Eso fue un lunes. Dije, creo que podemos llegar a un acuerdo. Así que vino el miércoles, llegó a las 9 y se fue a las 10. Hicimos un trato y no lo he vuelto a ver desde entonces. ¿Sabes? Recibió el dinero poco después. No iba a venir a la reunión anual el año pasado, pero su esposa estaba enferma. Probablemente venga este año. Es un buen tipo. Y nadie puede desbancarnos en ese negocio. Cada vez que compro un negocio me pregunto, si tuviera $1,000 millones y quisiera entrar a competir con estos tipos, ¿podría desbancarlos? Sabes, si me dieras $1,000 millones y me dijeras que desplace a Snickers como la barra de chocolate número 1 del país, no sé cómo hacerlo. Si me dices que tengo $1,000 millones y tengo que lograrlo, o 5,000 millones y tengo que hacer que Wrigley's Spearmint, ya sabes, Double Mint, Juicy Fruit, todas esas sean desplazadas de la lista de chicles más vendidos, no puedo hacerlo. Ahora, si me das, ya sabes, si me das $1,000 millones y me dices que elimine todas las tiendas de ropa femenina en Lincoln, sabes, las haré trizas muy rápido. Quiero decir, yo mismo tengo un muy buen negocio, pero puedo destruir ese. Y la verdadera prueba es, ya sabes, ¿puede algún idiota con mucho dinero destruir el negocio que tienes si decide competir contigo? Y nosotros intentamos comprar negocios donde, sin importar quién aparezca, tengan esa ventaja competitiva duradera. Esas son las 3 palabras que importan. Y tú podrías tomar esa decisión sobre empresas sobre las que yo no puedo tomar esa decisión. Y tienen que ser bastante simples para mí. Pero compramos cosas que, ¿sabes? Tenemos ropa interior Fruit of the Loom, ¿sabes? ¿La gente va a dejar de usar ropa interior? Bueno, quién sabe. Pero nosotros vendemos el 44% de toda la ropa interior de hombre y niño que pasa por Walmart y todas las cadenas de comercialización masiva. Tenemos los costos más bajos del mercado. Fruit of the Loom es un nombre que existe desde 1850 o 1860. ¿Sabes? Si puedes comprar 3 calzoncillos de nosotros, o 6, o los que sean, por $5.50 y nadie los va a vender más baratos, ¿por qué comprarías otra cosa? ¿Sabes? Así que dominaremos ese mercado, a menos que lo arruinemos de alguna manera. Sí. Tenemos un eslogan publicitario muy potente ahí. Cubrimos los traseros de las masas. Eso. De alguna manera lo resume, ¿no? Sí, allá arriba. Bien, sí. La pregunta es, ¿por qué no, ya que digo que 1 o 2 años no hacen mucha diferencia en los negocios, pero a largo plazo sí? ¿Cómo aplico eso en mi vida? Bueno, sabes, probablemente podría darte una respuesta terriblemente filosófica sobre eso, pero la verdad es que me levanto cada día y simplemente hago lo que me gusta hacer. Y sabes, quiero que la gente a mi alrededor tenga buenas experiencias. Pero sabes, la verdad es que no paso la mayor parte de mi tiempo pensando en eso. Quiero decir, yo realmente paso la mayor parte de mi tiempo pensando en qué puedo hacer para que Berkshire siga funcionando como lo ha hecho. Pero te diré cómo aplicar eso. Y creo que funciona razonablemente bien en Berkshire porque tenemos esta autoselección de personas que se unen. Quiero decir, hemos creado un ambiente de trabajo donde en 38 años nadie que lo dirige se ha ido. Así que yo, sabes, me siento bien por eso, obviamente. Me siento bien por los resultados de los inversionistas y, ya sabes, los Otmer y esas personas. Quiero decir, de hecho, creo que un tipo podría escribir un libro sobre lo que ha pasado con todo el dinero que toda esta gente diferente ha ganado en Berkshire. Pero les diré cuál es la prueba de eso, y es una pregunta excelente. Cuando lleguen a mi edad, no van a medir qué tan bien les ha ido por la cantidad de dinero que tienen. Se los garantizo, de todos modos, a todos les irá bien con el dinero. Quiero decir, piénsenlo. 7 horas al día están en una cama. Tienen exactamente el mismo colchón que yo si no lo silban en el Furniture Mart, ¿saben? Quiero decir, así que eso, cuando estamos en igualdad, no puedo superarte, ya sabes, en cuanto a mi disfrute al dormir. Tú puedes igualarlo comprando este colchón al cual te daremos un precio especial. Solo menciona mi nombre.
comemos en los mismos lugares, ¿sabes? Comemos en Dairy Queen, especialmente si estás en mi posición porque somos dueños, pero también comemos en McDonald's y Burger King. Y cuando salga de aquí, pasaré por un lugar de comida rápida en el camino. Así que nuestras experiencias al comer son las mismas. Viajamos igual. Quiero decir, tuve un auto de 10 años hasta hace como un año, ya sabes, y yo simplemente no me hace ninguna diferencia. Todos funcionan. Vivimos en un lugar que es cálido en invierno y fresco en verano y vemos el Super Bowl en una pantalla grande de televisión. Tú lo haces, yo lo hago. ¿Sabes? Nos vestimos más o menos igual. Quiero decir, yo pago más por mi ropa, pero se ve barata cuando me la pongo. Así que realmente estamos a la par. Estamos en una parodia, sí. Así que el dinero no va a ser un gran problema. Todos en este país van a, ya sabes, con la inteligencia que tiene este grupo y la energía que tienen, les va a ir bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia, sabes? ¿Qué es lo que realmente cuenta? Bueno, yo diría que ustedes van a medir. La salud es muy importante y eso depende mucho de la suerte. Quiero decir, nosotros no le resto importancia, solo digo que no puedes hacer mucho al respecto. Pero vas a medir tu éxito en la vida por cuántas personas y en qué medida, ya sea la gente que quieres a los 70 años o la edad que sea, lo vas a medir por cuántos de ellos realmente te quieren, ¿sabes? Al final. No puedes comprar el amor. Quiero decir, no funciona. Puedes comprar sexo, puedes comprar cenas de homenaje, puedes poner tu nombre en edificios, puedes hacer todo tipo de cosas, pero sabes, el amor es para quien merece ser amado. Es un poco irritante. Si tienes mucho dinero, sería más divertido extender un cheque por $1.000.000. Así todos a partir de ahora me amarían, pero no funciona así. Quiero decir, de hecho, la única manera es ser digno de ser amado. Y, sabes, tengo un amigo que salió de Auschwitz y tuvo al menos a un miembro de su familia que murió allí. ¿Qué es ahora? 60 años después. Ya sabes, ella todavía, cuando mira a las personas, siendo una judía polaca, la pregunta que se hace para determinar en quién realmente confía como amigos, la única pregunta en su mente es, ¿me esconderían? Ahora, cuando llegas a los 70, si tienes a muchas personas que te esconderían, has tenido una vida exitosa. Conozco personas que tienen una enorme cantidad de dinero y nadie los escondería. Ni siquiera sus propios hijos los esconderían. De verdad no lo harían, ni sus socios de negocios, ni nadie más. Si realmente llegara el momento, no cuentan con el respeto de nadie. Quizás han captado la atención de otros con dinero o algo por el estilo, pero ellos, nadie los quiere. Mi amigo Tom Murphy de Cap Cities TV, quiero decir, docenas de personas esconderían a Murph, ya sabes. Todo tipo de personas esconderían a mi esposa, ya sabes. Ben Graham, mucha gente se escondería. Mi papá también habría tenido a varios. Y luego, como digo, puedo decirte que hay personas a las que, ya sabes, todos pueden rendirles homenaje y los hijos pueden aguantarlos y esperar que no cambien su testamento o algo así, pero la verdad es que nadie los escondería. Y si tienes a muchas personas que te esconderían cuando llegues a los 70, habrás tenido una vida muy exitosa. Sabes, la verdad es que el principal objetivo que he tenido ha sido en Berkshire. Quiero decir, ya sabes, tal vez sería más admirable decir que estaba alimentando a los pobres o algo así en algún lugar de la India, pero no es cierto. Quiero decir, ha sido el centro de mi vida la mayor parte del tiempo. Creo que el dinero se usará para muy buenos propósitos más adelante. Yo no uso nada de eso, ninguna cantidad real para mí mismo, pero en realidad alguien más va a encargarse de la mayor parte de eso. Y he elegido a buenas personas para hacerlo. Sabes, tengo 3 hijos de los cuales estoy enormemente orgulloso. Y ellos se llevan bien, ya sabes, hacen cosas juntos, trabajan, ya sabes. La unidad familiar funciona extremadamente bien. Pero mi esposa se lleva el 99.9% del mérito por eso. Quiero decir, si no saliste bien bajo su cuidado, realmente hay algo mal contigo. Y es una vida que es muy divertida, pero hago lo que disfruto hacer, ya sabes. Yo juego mucho bridge en internet porque, ya sabes, me gusta hacer eso más que cualquier otra cosa. Solía leer mucho más. Leo bastante, pero antes leía todo el tiempo. Ahora, paso 12 horas a la semana en internet jugando bridge. Y ya sabes, es genial. Voy a hablar en la cumbre de Microsoft aquí en aproximadamente un mes y le digo a este grupo, y están todos estos tipos importantes de Internet, y les digo, miren, ustedes saben, todos ustedes son unos fracasados. Porque aquí estoy yo con todo tipo de dinero. He estado jugando con Internet ya por 10 o 12 años. Paso entre 12 y 14 horas a la semana en ello, principalmente jugando bridge, pero también hago, ya sabes, búsquedas en Google, y si estoy escribiendo una charla, busco todo tipo de información al respecto. Ya sabes, leo el New York Times, el Wall Street Journal a las 10 de la noche del día anterior y todas esas cosas. Y ustedes están obteniendo exactamente $120 al año de mí, ya sabes. Quiero decir, eso es un fracaso. No han descubierto cómo sacarme dinero.
Y di esta charla el año pasado y este año voy a volver y decirles, no han avanzado nada, ya sabes. El año pasado eran $120, este año igual. Y en ese tiempo tuve 600 horas de diversión y aprendí mucho. Disfruto eso más que nada. Ahora, cuando era joven, pensaba que si tuviera mucho dinero, tendría un equipo profesional de deportes y jugaría golf todo el tiempo. Tal vez tendría mi propio campo de golf privado y todo tipo de cosas. Simplemente no significa nada para mí, ¿sabes? Tengo algo donde los 365 días del año todo está bien. Trabajo rodeado de personas maravillosas. Uno de ellos está aquí hoy, vino conmigo y me trajo en coche. Y puedo elegir a las personas con las que trabajo. Eso es un lujo enorme, enorme. Quiero decir, literalmente solo piensa si tuvieras que trabajar para un jefe que no soportas o rodeado de personas que te hacen sentir mal del estómago. Simplemente no, quiero decir, sería miserable. El lujo definitivo realmente es hacer todos los días algo que te encanta, con personas con las que te encanta hacerlo. Y yo tengo eso, en parte por accidente. Digo, si aceptas un trabajo solo para ganar mucho dinero y eso te hace sentir mal del estómago y llegas a casa por la noche y descargas tu frustración, ya sabes, eso es un poco como casarse por dinero. Probablemente sea una mala idea en cualquier circunstancia, pero si ya eres rico, es una locura, ¿no? Quiero decir, si yo me casara por dinero, tendría que hacerme revisar la cabeza. ¿Qué sentido tendría, sabes? Y somos afortunados en este país. Quiero decir, ganamos lo que yo llamo la lotería ovárica al nacer en este país. ¿Sabes? Era 4 veces más probable que hubieras nacido en China y casi igual de probable que hubieras nacido en Bangladesh. ¿Sabes? Naciste en la mejor sociedad del mundo, así que aprovéchalo al máximo y pásalo bien. Sí, esa fue una buena pregunta. ¿Por qué me quedo en Omaha? Bueno, me encanta. Mi abuelo fue a Central High, mi padre fue allí, mi esposa fue allí, mis hijos fueron allí y ahora mis nietos están allí. Mis nietos dicen que tienen al mismo maestro que tuvo mi abuelo. Hay continuidad, hay amigos, hay todo tipo de cosas. Quiero decir, no hay ninguna desventaja en estar en Omaha. Me gusta Nueva York cuando estoy allí. Tengo una casa en California y viajo un poco, pero no puedo imaginar nada mejor. Quiero decir, ¿qué es lo que no tiene? Tengo un hogar. Nunca he vendido una casa en mi vida. Tengo un hogar. Me mudé allí en 1958, así que he estado ahí, unos 45 años. Estoy a 5 minutos de la oficina. Me mudé a la oficina en 1962. He estado allí 41 años. Ahora hemos logrado tomar un piso completo. Nos tomó 41 años llegar al punto de usar un piso entero. Es un poco desalentador. Pero ahí estoy, a 5 minutos de la oficina. Todo es fácil y todo funciona. He conocido a los doctores toda mi vida. He conocido a todos los que me siento conectado. Mi tía enseñó en el sistema de escuelas públicas de Omaha. Yo he nombrado a un becario, un premio que otorgo lleva su nombre. Pero quiero decir, todo eso significa algo. Y he vivido en Nueva York un par de años. Viví en Washington, D.C. Durante algunos años. Nunca sentí ese tipo de conexión en absoluto, así que... Y no hay absolutamente ninguna desventaja, ¿sabes? Recibo la misma información. De hecho, con Internet y ya sabes, Bloomberg y todo eso, nadie puede obtener información más rápido de lo que yo puedo obtenerla. Y simplemente no hay ningún inconveniente. Y creo que ha sido un entorno estupendo para que mis hijos crezcan. Quiero decir, mis hijos han crecido en un vecindario perfectamente normal. O sea, ya sabes, sin cercas alrededor, sin guetos dorados ni nada por el estilo. Han ido a una escuela pública integrada, una escuela que probablemente ha tenido entre un 20 y un 30% de estudiantes negros durante 75 años. Tienen excelentes maestros. Parte de la educación es toda una experiencia de vida y creo que es genial que tengamos un buen sistema de escuelas públicas en Omaha. Quiero decir, sí, si viviera en Washington, Los Ángeles o Nueva York, tendría que enviar a mis hijos a una escuela privada y no querría hacer eso. Lo haría porque no los enviaría a una escuela muy inferior solo para demostrar un punto. Así que, pero lo bueno de esto es que no he tenido que tomar esa decisión en Omaha. Tengo escuelas públicas de calidad del mismo tipo a las que yo asistí, ya sabes, hace 50 o 60 años. Y en mi opinión, ellos obtienen más de esa experiencia, tienen una visión de la vida más equilibrada al pasar por esa experiencia que, ya sabes, si los enviara a alguna escuela privada. Ajá. La semana pasada, en realidad, estuve con 6 parejas. Bill y Melinda Gates lo organizaron. Y tenían al director de una escuela privada en Seattle a la que Bill asistió. Y es una escuela de prestigio. Pero por lo que entiendo, en cuanto al sistema de escuelas públicas, parece que uno toma la decisión consciente de perjudicar a su hijo si no lo envía a una escuela privada, si puede pagar una, ya sabes. Y por eso es que estas personas lo hacen. Y no los culpo. Quiero decir, yo haría lo mismo. Pero lo bueno de esto es que en Omaha, y estoy seguro de que en Lincoln también y en todo Nebraska, hemos mantenido un buen sistema de escuelas públicas. Y francamente, creo que eso es una de las cosas más importantes en Estados Unidos. Porque una de las cosas que hizo
¿Qué ha hecho a Estados Unidos? Lo que es, piensen en esto. En 1776, 3 millones de personas en Estados Unidos, 300 millones de personas en China. Ellos tenían 100 veces más personas, tenían el mismo coeficiente intelectual que nosotros. Ya saben, tenían las mismas capacidades físicas y todo ese tipo de cosas. Tenían una cultura que se remontaba mucho tiempo atrás. Ellos tenían muchos recursos naturales. No lo sabíamos en ese entonces porque no teníamos petróleo y ellos tampoco, pero al final ambos teníamos petróleo, carbón, todas esas cosas. Las instituciones educativas de ellos nos superaban ampliamente en ese momento. Y ahora terminamos, ya saben, 230 años después, terminamos con, no sé, el 36 o 37% del PIB mundial, ya saben, a partir de esos 3 millones de personas. Algo en este sistema realmente funciona. Ahora, creo que una de las cosas que funciona en él es que nos acercamos más a la igualdad de oportunidades que cualquier otro país importante del mundo. Pero una de las claves para tener igualdad de oportunidades es un buen sistema de escuelas públicas. Ya sabes, si tienes un sistema de escuelas públicas para los ricos y otro para los pobres, no tienes igualdad de oportunidades. Así que realmente es una de las cosas más importantes en mi lista. Y cuando me preguntaron sobre, ya sabes, qué se puede hacer con el dinero, creo que cualquier cosa que cree igualdad de oportunidades desde el principio. Estoy hablando desde que tienes 5 años y de hecho mi hija está trabajando en algo que va incluso antes de eso. Pero cualquier cosa que cree igualdad de oportunidades es lo que va a mantener, ya sabes, a Estados Unidos como, ya sabes, el tipo de país que tenemos ahora. Es vital y no hay nada más importante que eso que tener un sistema de escuelas públicas de primera clase. Y desafortunadamente las comunidades que lo han perdido no lo recuperan.